todos los hermanos que se encuentran detrás de las cámaras, en sus casas, también a aquellos que se encuentran descansando fuera de la Ciudad de México. A todos y cada uno les doy un cordial y afectuoso saludo, seamos todos bienvenidos. Y el día de hoy le doy gracias a Dios porque he sido invitado. El hermano José Antonio me llamó para poder compartir, como decía ahorita nuestro hermano Edgar, la palabra del Señor. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y quiero comentarles que la preparación que ha llevado días, tal vez un par de semanas, no es sencillo, hermanos, porque en ello pues hay una serie de circunstancias, de situaciones que inexplicablemente me veo afectado. La predicación se ve amenazada con no presentarse, pero de una o de otra manera heme aquí con mis limitaciones, y le he pedido al Señor que me dé la gracia para poder entregar esta palabra, que estoy seguro que así como en la preparación me di cuenta que es una gran bendición para mi vida, lo será para todos ustedes. Y pues agradecido también nuevamente con el pastor que me puso en mis manos un material muy precioso para poder preparar y nutrir esta palabra. Así es que el día de hoy, hermanos, bueno, pues hemos estado desarrollando el estudio de la carta que el apóstol Pablo, estando preso en Roma, envió a los creyentes en Filipos, una ciudad de la región occidental de Macedonia, mejor conocida esta como la carta a los filipenses. Y bueno, no quiero continuar, hermanos, antes quiero invitarlos a que nos unamos en oración, a que podamos juntos presentarnos al Señor y pedirle la gracia para que esta palabra tenga pues el propósito por el cual ha sido dado. ¿Me acompañan? Amén. Padre, te damos gracias por esta reunión, por la vida de cada uno de mis hermanos que se dispusieron aquí detrás de las cámaras y en todo lugar, Señor, a los que han de mirar también esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos santifique, nos lave, nos limpie de toda impureza, de todo pecado, y que puedas derramar, Señor, en nosotros bendición hasta que sobre y abunde en nuestros corazones a través de tu santa y de tu bendita palabra, Señor. Heme aquí dispuesto, Señor, para que me uses y te glorifiques en esta hora, Señor, a través de esta enseñanza. Padre, gracias, con acción de gracias te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta carta a los filipenses hemos venido estudiando, hermanos, y el estudio anterior abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2 y versículo 4. Y hasta aquí lo que sabemos, lo que se ha venido comentando, el hermano José Antonio ha venido haciendo la explicación, el desarrollo de esta enseñanza, de que en esta carta que el apóstol Pablo manifiesta una cosa primordial sobre de todas las cosas, y es el gozo, que es la nota dominante de la carta, que a pesar del encarcelamiento en el que se encontraba Pablo, en él había gozo. Y lo hemos referido como en medio de nuestras circunstancias que estamos padeciendo por esta pandemia que se ha prolongado ya casi 8 meses, en donde el creyente pueda tomar el ejemplo para que en nosotros pueda haber gozo a pesar de las circunstancias. Les expresa además el apóstol Pablo un afecto muy especial a los creyentes allá en Filipos. Les dice: os llevo en mi corazón, versículos 7 y 8, con el entrañable amor de Jesucristo. En el apóstol Pablo había un afecto muy especial por esa iglesia, pues él había sido fundador y además vivió momentos buenos, pero también muy difíciles con ellos, de tal manera que como padre espiritual les pide en oración, pide al Padre en oración
que crezcan, que no se queden como niños espirituales, pero no solamente que crezcan, sino además que maduren. Esta parte es muy importante, no solo en amor, sino también en ciencia y en conocimiento, es decir, no solamente en afecto, sino también en sabiduría que viene de Dios. También les dice que sean llenos de frutos de justicia. Además, invita a los filipenses, los exhorta a que vivan dignamente y a mantenerse firmes, unidos, combatiendo por la fe del Evangelio. A pesar de que había oponentes, pues por su encarcelamiento, algunos se estaban aprovechando y otros dentro de la iglesia se estaban también desanimando en cuanto a la predicación del Evangelio. Les aclara que no solamente fueron llamados a creer, sino también a padecer por la causa de Cristo. El apóstol Pablo reconoce también que la iglesia ha recibido bendiciones espirituales, pero que necesitan la unidad del Espíritu Santo para que puedan verdaderamente glorificar a Dios. También el apóstol Pablo observa que la obra del Señor se está haciendo con orgullo para sobresalir a algunos, y entonces se generan conflictos internos, contiendas, malos entendidos. Es decir, la obra del Señor hecha por los creyentes se está haciendo con egoísmo, y entonces es necesario enseñarles cómo se debe de corregir. Y es hasta este punto, hermanos, en el capítulo 2, versículo 4, a donde el hermano José Antonio se ha quedado, y si Dios me permite, continuaremos del capítulo 2, versículo 5, hasta el versículo 11. Este pasaje me siento muy honrado, muy privilegiado, hermanos. Es una joya, como me lo dijo el hermano José Antonio, es una joya que los teólogos así la consideran en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza doctrinalmente única, de tal manera que yo en lo personal nunca había profundizado, y que el Señor nos dé la gracia para poder también nosotros entenderla, recibirla, y sobre todo, hermanos, que podamos llevarla a nuestras vidas. Ese es el privilegio, hermanos, que tenemos el día de hoy de este pasaje. Y esta enseñanza que trae el apóstol Pablo la veremos en 3 puntos, y es de la siguiente manera. Número 1, hermanos, la solución que había al conflicto interno dentro de la iglesia del orgullo y del egoísmo. Es cierto que había enemigos que estaban oponiéndose a la predicación del Evangelio, y ya de hecho pues generaba temor en los hermanos. Sin embargo, el problema no solamente era externo, sino que el problema aquí en este punto era interno, dentro de los mismos hermanos, en la familia de Dios, que estaban algunos con un mal entendimiento, con un mal enfoque, con un mal sentir. Ellos creían y pensaban que por haber recibido la fe en Jesucristo, pues ellos se sentían muy bendecidos, muy privilegiados, pero quiero hacer este énfasis, hermanos. Yo recibo la fe en Cristo, recibo dones, participo en el ministerio. Imagínense, para una persona caída por el pecado, esto cómo viene a afectar cuando no hay crecimiento, cuando no hay madurez. Es decir, hermano, viene a afectar directamente al orgullo. Viene directamente, hermano, a manifestar el egoísmo, de tal manera que pues me ocupo de lo mío y no me ocupo de los demás. El apóstol Pablo no estaba diciendo que dejaran lo que estaban haciendo y que se dedicaran a los demás, sino estaba explicando y diciendo, dice que además de que hagan lo que tienen que hacer, que también se preocupen por otros, por los demás. Y es a donde está haciendo el énfasis de que ahí debe haber la unidad en el espíritu. Es decir, hermanos, de nada sirve que yo sea creyente, que haya recibido el Evangelio, que haya creído en Jesucristo, pero que por mi propia cuenta yo esté pensando y esté creyendo que lo que yo hago está bien. Es decir,
una manera de pensar, de actuar y de sentir a mi manera, muy propia, pero esto es sin entendimiento. Es decir, hermanos, un sentir erróneo y equivocado en donde el apóstol Pablo viene a traer esta enseñanza para corrección. Y aquí prácticamente los conflictos que se estaban generando en este aspecto venían a repercutir en el avance de la predicación del Evangelio. ¿Qué es esto, hermanos? Podrían decir, bueno, es que estamos compartiendo, es que estamos saliendo a predicar la palabra, pero nosotros mismos podemos ser un instrumento, sin darnos cuenta, de tropiezo para que el Evangelio no avance. Es decir, hermanos, que nosotros con nuestro testimonio podemos tener nuestra fe, haber recibido el Espíritu Santo, estar participando en el ministerio, así como el día de hoy yo estoy predicando, pero que mi vida misma propia no esté respaldando lo que yo hablo. Es decir, llevar una vida en desajuste, una vida desbalanceada, una vida que no checa, una vida que no está bien delante de Dios, y dentro de la iglesia yo puedo ser de una manera, comportarme bien, a todo el mundo saludo, pero saliendo de aquí, hermanos, con la familia soy otra persona, soy de una manera diferente, en el trabajo de otra, con mis vecinos de otra, y en realidad no hay una congruencia. De tal manera que esto es a lo que el apóstol Pablo viene a hacer énfasis, en lo que estaba haciendo un estorbo en el avance de la predicación del Evangelio. Vivir de esta manera es asegurar, hermanos, un fracaso seguro. Es decir, en algún momento de nuestras vidas, si vivimos nosotros en un sentir equivocado, pensando, creyendo que así como lo estamos haciendo es lo correcto, tarde que temprano vamos a experimentar fracaso, frustración, y nos preguntaremos qué es lo que está pasando. De tal manera que el apóstol Pablo bien claro lo tenía. El centro de nuestra vida cristiana, hermanos, no somos nosotros, no es tampoco el ministerio ni ninguna otra cosa o persona. El centro del Evangelio es Cristo. El centro de la iglesia es Cristo. El centro del ministerio es Cristo. Por eso el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 1, decía: el vivir para mí es Cristo. Para él no había ninguna duda, y eso quería transmitir cuando en la iglesia había pues otras actitudes. Nuestra responsabilidad como creyentes es reflejarlo, como ya mencionaba, en cada área de nuestras vidas, en la familia, en el matrimonio, los esposos, las esposas, los hijos, en la iglesia, en el ministerio, trabajo, con nuestros vecinos, amistades, y aún también con nuestros enemigos. Pero por las debilidades de los creyentes, como ya mencionaba, dentro de la iglesia, y no es extraño, fíjense en el capítulo 1, versículo 1, en la introducción, el apóstol refiere el saludo a los creyentes como santos de Dios, y ya lo he dicho en otra ocasión, pero nos imaginamos a una persona inmaculada, a una persona que no comete errores, que no tiene debilidades, pero no se está refiriendo a eso. Tampoco, hermanos, el día de hoy vamos a hablar ciertamente, aunque de las debilidades de los creyentes, pero aquí el apóstol Pablo no menciona para nada lo que son fornicaciones, adulterio, que sabemos que son parte de las debilidades, las contiendas. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo un énfasis muy importante y muy relevante es en el hecho del orgullo y el egoísmo. Es decir, la manifestación de las obras de la carne que se estaban manifestando, a donde había
falta de humildad. Y esto necesariamente lleva a la rivalidad y a la vanagloria personal. Por lo tanto, falta de unidad equivalente a la división. Y ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11:17, que un reino o una casa dividida, necesariamente, ¿qué va a pasar? Van a caer. Bueno, de esta manera, entonces, hermanos, para que haya una transformación verdadera y duradera, desde el orgullo y del egoísmo hasta la humildad que debe haber en nosotros, el apóstol Pablo dice, debe haber un sentir, y lo está poniendo contrario al sentir nuestro, al sentir humano. Ahora, este sentir dice que sea el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Voy a leer el versículo 5. Estamos en Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir, pero dice que hubo también en Cristo Jesús. Nos traslada desde del terreno humano imperfecto, con debilidades, nos transporta hasta el terreno espiritual perfecto, y dice que este sentir debe ser el sentir que hubo en Cristo. Ahora, el único que puede transformar una vida se llama Cristo. Imagínense, me puse a pensar, para que el apóstol Pablo haya tenido ese impacto de vida, de haber dejado todo y de haberse dedicado al ministerio al 100%, sin duda que debió haber tenido un impacto tan grande, tan tremendo, que su vida la transformó. Y para la mayoría de nosotros, y ojalá que todos, sea de la misma manera, cuando Cristo, su evangelio, su palabra vino a nosotros, ¿qué hizo? Una transformación. ¡Aleluya! Hizo un cambio total, absoluto, y este es precisamente uno de los puntos muy importantes a donde estaba viendo el estorbo del evangelio. Es decir, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo necesitaba seguir siendo predicado, pero con congruencia y con el sentir correcto, de tal manera que podemos predicar a Cristo, pero si no lo hacemos con el sentir correcto, entonces de nada sirve que estemos llevando la palabra, compartiendo, predicando, estando en el ministerio, porque no es con el sentir que quiere Dios. Entonces, el sentir al que se refiere Pablo, hermanos, no es un sentimiento nacido de las emociones, porque las emociones son pasajeras, son temporales. Yo puedo levantarme de buenas y acabarme el mundo en un día, pero al otro día no me quiero levantar, y al otro día dejo de hacer lo que tan emotivamente yo había iniciado. De tal manera que cuando dice que haya pues en vosotros este sentir, no es una emoción, sino que este sentir es algo que tiene que ver, hermanos, con sentimientos, pero también con pensamientos, es decir, pensar y sentir de tal manera que esto nos lleve a un actuar. Esto va a quedar mejor claro una vez que termine esa explicación. Entonces, pensar, sentir y actuar, conectadas las tres cosas, para que entonces sea el sentir que hubo, dice, también en Cristo. Y lo que estaba diciendo, en resumen, es que debemos nosotros, para que se eliminara el conflicto, el problema, y llevarnos a la unidad y se suprimiera la división, hermanos, ser como Cristo. El sentir de Cristo, si un creyente lo tiene, entonces prácticamente ser como Cristo. Si quisiéramos abandonar la sala en este momento, hermanos, yo le doy la bendición, se puede retirar, porque este es el mensaje de la esencia del día de hoy. Yo le digo que haya el sentir de Cristo y que seamos como Cristo. Por supuesto,
que para esto hace falta y es necesario que entendamos esto, y es lo que voy a explicar con la ayuda de Dios y de la palabra a continuación. ¿Cómo es sentir como Cristo? ¿Cómo es ser como Cristo? Y no hay duda, hermano, que usted le ama, que usted le sirve, pero ¿cómo es ese sentir? ¿Cómo es el sentir suyo? ¿Cómo es el sentir mío? De tal manera que si tuviéramos todo el mismo sentir, entre nosotros hubiera unidad, hubiera fortaleza, porque la unidad hace la fuerza. Cuando no hay eso, la iglesia se debilita, cada quien está por su lado y podemos caer en esas trampas del orgullo y del egoísmo. El apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 9, en el 6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La estoy citando literalmente, pero ¿qué es en realidad lo que estaba diciendo, hermanos? Les mencionaba que la estructura de esta predicación, el contenido, no son mis palabras. Tomé las notas, las citas, los comentarios de un hermano teólogo muy importante, Matthew Henry. Entonces, las citas que yo haga, lo que estoy comentando, hermano, tiene que ver con lo que estos comentaristas han hecho. Bueno, Pablo no se está declarando inculpable, es decir, él no está diciendo yo estoy justificado delante de Dios y no sintiéndose pecador. Por el contrario, hermanos, él sabía perfectamente que él, aunque practicaba la ley delante de Dios, él seguía siendo pecador. Pablo no se declara inculpable ante la justicia de Dios por la ley, sino que él se declara como irreprensible. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por su conducta ante los hombres, él podría decir: nadie me puede decir que nadie me puede reprochar que estoy en pecado, que estoy actuando mal. Era irreprensible por la justicia de la ley, lo que él practicaba. Pero que no pueden ver el corazón donde se fragua el pecado, es decir, hermanos, los pensamientos y los sentimientos pecaminosos. Esa es la autoridad con la que el apóstol Pablo se presenta, no jactándose ni presentándose como un hombre perfecto, ni mucho menos. Y yo quisiera en esta mañana también hacerlo de la misma manera, y que cada uno de nosotros, hermanos, pudiéramos abrir nuestro corazón y pudiéramos permitir que la palabra y el Espíritu pueda llegar hasta nuestros corazones, porque será entonces el verdadero efecto que tenga esa medicina en nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Bueno, quiero decirles, en un momento determinado de mi vida en el que me di cuenta de mi condición, en el que le abrí mi corazón a Cristo, empecé a esforzarme, a querer hacer las cosas bien, y sin darme cuenta de repente me empiezan a invitar a participar en los servicios, y yo le doy gracias a Dios por ese privilegio que lleva una gran responsabilidad. Pero una vez enrolado en el servicio, en el ministerio, corremos peligros en el que yo me doy cuenta, hermanos. Empieza uno a tener una imagen, empieza uno humanamente a tener sentimientos equivocados, de tal forma que a veces yo siento que a mí eso me estorba, porque en realidad la esencia de lo que soy yo, solamente Dios la sabe y yo también. Pero por otro lado también está la carne, que es tramposa, ¿verdad? El sentirse bien, el sentirse, estar siendo útil, participando. No sé si me explico lo que estoy diciendo, hermanos, que
en realidad, en este ser humano que está delante de ustedes, hermanos, hay pensamientos, hay sentimientos, hay acciones equivocadas, pensamientos, sentimientos y a veces acciones pecaminosas. Y aún así estoy participando en el servicio de la administración de la palabra. Es allá donde puede haber una confusión y extraviarse el servidor del Señor. Bueno, pero el apóstol Pablo, con esa autoridad y yo también en esta mañana, y espero que ustedes también, hermanos, con esa sensibilidad lo hagamos. Como siguiente, dice la palabra, regresando a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo Jesús se está refiriendo, hermano, Él siendo, se está refiriendo cuando existía, es decir, la preexistencia de Cristo desde la fundación de los siglos, como lo marca la Escritura. Es decir, su esencia divina, lo que Él es, no lo que nosotros vemos en su naturaleza humana cuando Él predicaba, cuando Él estuvo aquí en la tierra, sino su naturaleza, es decir, su gloria, la gloria de Cristo. Y cuando decimos la gloria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, muy sencillo, hermanos. Para usted, para mí, para cualquier ser humano, ¿cuál es nuestra gloria? Lo más valioso que nosotros tenemos, dice la palabra que para los jóvenes su gloria es su juventud. Bueno, nosotros no podemos tener nada, pero si tenemos orgullo, hermanos, esa es nuestra gloria. Es decir, solamente mis chicharrones truenan, ¿no? Así no tenga nada, yo soy el rey del mundo y soy Juan, lo que ustedes gusten y manden. La gloria. Ahora, quiero que piense, hermano, ¿qué es lo que usted hoy, lo que la vida le ha dado, lo que Dios le ha permitido ser, tener, que le da seguridad, que le da confianza y en lo cual usted se respalda? Hermanos, esa es su gloria. Sus posesiones, sus riquezas, su juventud, su matrimonio, esa es su gloria. Pero la gloria de Cristo es su majestad, su poder, todo lo que sabemos que Cristo es respecto a su gloria, lo que ustedes saben más que yo, o lo que ustedes saben acerca de la gloria de Cristo, esa es su gloria. Entonces, dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, y luego dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, la gloria de Cristo era antes de la fundación del mundo. Y aquí vamos a imaginarnos a Cristo con esa gloria, pero para que tengamos una identificación o un ejemplo más cercano a nosotros. Imagínense que Él era, junto con su Padre, como el mayor gobernante de esta tierra. Imagínense a uno de los mejores gobernantes de esta tierra. Viviendo en un palacio, viviendo en el mejor lugar, rodeado de comodidades, de lujos, de riquezas, de sirvientes, de guardaespaldas, del deseo que hubiera en su corazón. Todo lo tenía, todo lo tiene, nada le falta, la seguridad. Imagínense esa gloria de Cristo con el Padre, ¿no? Comparado con la riqueza terrenal de aquí de alguna persona. Muy bien, esa era la gloria de Cristo. Pero dice después en el versículo 6, pero Cristo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, consideró su gloria
Y él lo que hizo, hermanos, fue, él se dispuso a renunciar voluntariamente. Él estuvo dispuesto a dejar su gloria y majestad, entendiendo que debía de cumplir una misión. ¿Cuál era esa misión? Sabemos por las Escrituras que hubo un querubín en el cielo a donde comenzó la rebelión, llamado Lucifer o Satanás, ahora lo conocemos. Las Escrituras en Ezequiel 28:2 y en Isaías 14:13 solamente las cito. Dice que se enalteció su corazón queriendo ser como Dios. Después vino a la tierra, estuvo aquí y él quiso replicar, reproducir la misma falta, el mismo pecado en los seres humanos. Y entonces en Adán y en Eva se presentó en Génesis 3:5 y les dice: seréis como Dios. Es decir, Satanás se enalteció queriendo ser como Dios, y el hombre a través de la mujer cayó en la tentación, en el pecado, y entonces se consuma esa tentación, queriendo ser como dioses. Bueno, después con esto viene la promesa de que la humanidad sería restaurada nuevamente, Romanos 5:19, y ese personaje, volviendo al ejemplo, imagínense a Cristo con su Padre, salen en un carruaje, en una limusina, acompañados, escoltados, y van por los suburbios, por los barrios bajos de la ciudad, y ven toda la miseria, ven toda la pobreza, la podredumbre, ven todo el pecado en el que se encuentra la humanidad. Y entonces en el pensamiento del padre o de cualquier persona rica diría: bueno, pues yo quiero ayudar a estas personas. Y su primer intento, dice, bueno, pues regresan a casa y piensa y dice: pues les voy a mandar despensas. Y las despensas lo comparo, hermanos, como que Dios mandó a sus profetas, mandó su palabra, ¿sí? para ayudar a la humanidad perdida, caída por el pecado, pero no fue suficiente. Entonces se queda pensando y dice: bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? No funcionaron las despensas. Y entonces llega a una conclusión y dice: pues no hay otra manera de poder salvar al mundo que solamente enviando a mi hijo, que él pueda pagar. Ahora, ¿ustedes creen que una persona terrenal con una relevancia de gobierno y de autoridad y de posesiones, ustedes creen que podrían pensar de esta manera, egoísta, de decir: ¿por qué me tengo que arriesgar yo a hacer algo por estas personas? Pues con lo que les di ya es suficiente, ¿no? Si no lo aprovecharon, bueno, pues ya es su problema, pero pues sigo en mi comodidad, sigo en lo que yo soy. Y entonces el Padre no pensó de esa manera, sino dijo: es necesario salvar a la humanidad, pero para que esto suceda debe haber un sacrificio. Y entonces aquí es a donde dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, le dijo: mira hijo, el problema es la humanidad está perdida y hay que hacer un sacrificio. ¿Tú qué opinas? Jesús tuvo que pensar cuál era la dimensión de lo que le estaba proponiendo el Padre, y hizo los cálculos, el precio de lo que iba a costar, y sabía perfectamente que de por medio iba su vida. Bueno, pues él se dispuso a renunciar voluntariamente, estuvo dispuesto a dejar su gloria, su majestad, entendiendo que debía cumplir esa misión, para hacer entonces la voluntad que agradara al Padre, por amor a Él y también por amor a la
humanidad. Ahora, yo le hago una pregunta, hermanos. Hagámonos esta pregunta. Si estuviéramos en esa gloria de la que les comentaba, en esa comodidad, en esa seguridad, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a lo que tiene, a lo que es, para ir a ayudar a alguien que lo necesita? Eso es lo que estaba pensando Cristo. Imagínese que le digo, renuncie a sus títulos académicos, a sus títulos de rango de familia, renuncie a su seguridad económica. ¿Usted lo haría? Lo único que tiene lo sacrificaría usted, ¿lo haría? Bueno, pues Cristo lo hizo. Amén, amén. Dice el versículo 7, dice entonces, él en vez de aferrarse, dice que se despojó a sí mismo. Ahora, fíjense, esa palabra es muy importante, se despojó a sí mismo. Yo puedo en este momento, hermanos, quitarme el saco y puedo despojarme de lo que yo soy, ¿sí? Pero no es esa la connotación que tiene esta palabra, la de se despojó. La connotación que tiene es la siguiente. Traigo aquí ¿qué es esto? Agua. ¿Es agua? ¿Solamente agua? Es un recipiente y contiene agua. ¿Están de acuerdo? Bueno, se me ocurrió más bien este ejemplo, hermanos, porque nos va a ilustrar perfectamente lo que humanamente no puedo explicar, pero que sea la palabra, el Espíritu Santo que nos... Ok. El envase, imaginemos que es la gloria que envolvía a Cristo. No estoy diciendo que esto sea Cristo. Entonces, ¿esto qué es? Un recipiente, es un envase, ¿sí? Entonces, fíjese, lo que contiene este envase es agua. Y entonces la esencia, la naturaleza, lo que es Dios, está contenida en este envase. Entonces lo que Cristo hizo no fue despojarse como tal, sino que lo que hizo fue, la palabra es anonadarse. Y esa palabra anonadarse significa que se vació. Se vació. Ok. De su naturaleza misma, del Hijo de Dios, sino que Él se despojó de la gloria externa que corresponde a tal naturaleza. Se despojó de su grandeza, ya que era la única manera de redimir al mundo del pecado. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Fíjense, se derramó, se vació, se despojó. Cristo se vació completamente de su esencia, completamente. Y entonces su naturaleza ya no estaba acá, ahora estaba acá. Lo que quiero explicar es lo siguiente, hermanos. Dice, Él tomó forma de ¿qué? Forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Las Escrituras dicen que Él tomó cuerpo, que Dios le había preparado un cuerpo. Es decir, un recipiente diferente al que Él tenía, a donde estaba su seguridad, su gloria. Pero no era cualquier cuerpo. Lo de menos era haber tomado un cuerpo y decir, bueno, pues voy a ir a la tierra a salvar al mundo, pero
pero yo quiero ser el hijo del gobernador de tal país. Y voy a tener lujos, voy a tener comodidades, y voy a poder tener influencia en el mundo, pero no era suficiente de esa manera. Si usted lo mandan a una misión, pues lo más seguro es que queremos ir con las mayores comodidades y la mayor seguridad. Bueno, pues Cristo no tomó cualquier condición, hermanos, sino que tomó cuerpo, no solamente de ser humano, que de por sí ya es imagínense, para la gloria de Dios, tomar la forma de un ser humano ya es humillación. Pero no, dice la Escritura que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es forma de siervo? No es cualquier hombre, es un esclavo, sin privilegios, sin honores, sin ninguna palanca, completamente lo más bajo que nos podamos imaginar, hermanos. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces él se vació en un cuerpo como hombre, pero ese cuerpo era de siervo, de esclavo. La forma ya no era la que él tenía, la forma, pero su esencia sí. Nosotros podemos cambiar de forma, pero nuestra esencia sigue siendo la misma. ¿Nosotros qué somos? Seres humanos. ¿Y qué habita dentro de nosotros? El pecado. Entonces, ¿ustedes creen que estando Cristo en un cuerpo, en Él habitaba el pecado? ¿Por qué? Porque su naturaleza, así intacta, se depositó. A eso se refiere la Escritura cuando dice que Él era sin pecado, se vació, se depositó y tomó cuerpo. Es como quien se disfraza. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de esta crisis que estamos pasando, sanitaria y económica, me ha permitido, hermanos, de una manera muy generosa, de una manera inexplicable, me ha permitido, ustedes ya se dieron cuenta el día de hoy, ir renovando mi guardarropa. ¿Sí? Bueno, bendigo la obra de Dios, los instrumentos, los medios y la persona que ha cooperado a que esto sea posible. Es una obra que viene de Dios. Bueno, imagínense a Cristo en su gloria, vestido, bañado, perfumado, estrenando ropa, etc. ¿Ustedes creen que cualquier otra persona se quitaría esto para ponerse andrajos? ¿Para pasar vergüenzas, hambres, humillaciones? Por supuesto que no. Eso es precisamente lo que hizo Cristo. Él no tomó forma de hombre solamente, sino de siervo, y asumió todas las implicaciones de esa condición, es decir, el desprecio, la sumisión, los sufrimientos, igual que cualquier ser humano, pero sin su gloria. Aunque en el cuerpo que tomó habitaba la divinidad santa de Dios, es decir, sin pecado. Lo que dice la Escritura, hermanos, era Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 8. Y estando en esa condición de hombre, entonces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál era esa condición? Y estando, dice, en esa condición de hombre. Bueno, pues como ya lo mencionaba, sin ningún privilegio, sino por el contrario. Entonces, voluntariamente Jesús aceptó recibir la vergüenza de la cruz, la afrenta, el oprobio, acompañado del dolor y de los sufrimientos que le causó cumplir la voluntad de su Padre, encomendada, y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Pudo haberla evitado, pero era necesario porque el pecado así lo requería. Este punto que voy a mencionar es muy importante porque no podría ser de otra manera. Pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9,
22. No podía ser hijo de un gobernante en la tierra, no podía ser influyente, no podía mantener sus privilegios, tenía que completamente, hermanos, completamente vaciarse en esa condición de esclavo, de siervo, sin ningún privilegio. ¿Para qué? Para que pasara precisamente lo que hizo el sacrificio. No fue menos, tampoco fue más, y Él llevó nuestras iniquidades en esa cruz, pagando el precio de nuestra redención, el justo por los injustos. Hay varios pasajes que respaldan todo lo que estoy mencionando, hermanos, solamente los voy a citar, después si a alguien les interesa se los doy. Mateo 26:39, Juan 4:34, 6:38, 8:29, Hechos 2:23, 1 Corintios 1:17 al 18, 2:2 y Hebreos 10:7. Es decir, la obra de Cristo se había cumplido al morir en esa cruz, el sacrificio de Cristo como siervo, como cordero, de tal manera que la humanidad había sido salvada, había sido rescatada. ¿Cuál fue el precio? La muerte, el sacrificio. Ese fue el precio, pero después de una misión, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues viene, si esa misión salió exitosa, vienen los honores, vienen los galardones, vienen las condecoraciones, vienen los aplausos. Y este es el tercer punto, hermanos, que voy a compartir, y es con el que vamos a finalizar esta exposición. Dice Filipenses 2, del versículo 9 al 11, dice: por haber padecido y haber muerto de esa manera Cristo, dice, por lo cual entonces el Padre Dios, dice, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo, por haberse abatido en obediencia hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa, la más humillante, muerte de cruz. Entonces el Padre lo ha super exaltado. Esa sería la palabra correcta traducida del original, hermanos. No es lo exaltó, sino lo super exaltó. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa, hermanos, lo que la palabra dice al que se humilla, dice, entonces Dios le exalta. Y esta superexaltación, ya no cabía mayor exaltación, era la máxima, ya no hay más. Es decir, después de lo que hizo Cristo, ya no hay más, ya alguien no va a poder hacerlo, ya es lo máximo, es el máximo nivel al que puede llegar, de tal manera a la forma gloriosa de Dios, de la que voluntariamente Él se había despojado. Y entonces, continúa la Escritura diciendo, entonces le dio un nombre que es sobre de todo nombre. Y este nombre al que se refiere Pablo, si analizamos la Escritura, pensamos, pues ¿cuál nombre le dio el Padre? ¿Cuál nombre se imaginan que le dio el Padre a su Hijo por haber cumplido esa misión tan importante? ¿Cuál fue el nombre que le dio? Es Jesús, y su significado es Dios salva. Es decir, Cristo había muerto para salvarnos, y entonces su nombre es Jesús, es decir, Dios salva. Antes de Él no había esa salvación, el ser humano estábamos perdidos y no había manera de poder reconciliarnos con Dios. Había rituales, había religiosidad, pero no había, es decir, lo que hizo Cristo ha sido único, histórico, y no se puede volver a hacer. Entonces, ese nombre que le dio el Padre en el hebreo es Yeshua, y como ya mencionaba, él ese día se graduó y obtuvo ese título que solamente a quien le corresponde, solamente es a Él, y por eso ahora nosotros
le reconocemos como Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a ver en Isaías 53, 10, 12. Por favor, Él es declarado Señor, y a causa de esa superexaltación que el Padre le ha dado, dice Isaías 53, 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, justificará mi siervo, dice justo, mi siervo justo, a muchos, dice, y él llevará las iniquidades de ellos. 12. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y entonces fue contado con los perversos, habiéndole llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La superexaltación de Cristo. Una vez hecho esto, hermanos, dice el versículo 10 y 11, para que en el nombre de Jesús entonces, se doble toda rodilla. Imagínense ver al Señor, al Salvador, al Dios, Señor de señores, Rey de reyes, a los que le reconocemos, sin duda que no habrá duda, hermanos, pero aún a los que no le han reconocido, dice, toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién está en los cielos? ¿Quién está en la tierra y debajo de la tierra? Los ángeles, pero también los demonios, también todos los ángeles y demonios de Satanás. Dice que todos entonces estarán doblando la rodilla. Dice, y entonces dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aunque no se ha cumplido en su totalidad esta promesa, esta escritura, hermanos, pues aún faltan otros acontecimientos anunciados para el futuro, pero una parte sí se ha cumplido, y esta es parcialmente. ¿Para quiénes? Amén, para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para los que ya hemos creído y hemos recibido la fe de nuestro Mesías, y entonces sus santos de Dios, los creyentes, sus hijos, nosotros como creyentes, entonces ahora le damos honra para la gloria de Dios Padre. Quiero finalizar de esta manera, hermanos, y esa es la conclusión a la que juntos vamos a llegar. Jesús ya glorificó al Padre. ¿De qué manera? Cumpliendo su misión en esa cruz, trayéndonos salvación. Ya tenemos la salvación accesible por la fe en Cristo Jesús, y ahora el Padre también le ha glorificado, le ha dado gloria. Nosotros también hemos creído en ese sacrificio por nuestros pecados, por lo tanto ahora nosotros debemos glorificar al Padre. Y esta es la conclusión, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros glorificar al Padre si seguimos siendo tan imperfectos? Dice la palabra que entonces nosotros debemos ser como Cristo, imitarlo a Él, tener el sentir que hubo también en Cristo, es decir, no solamente sentir, pensar y actuar a nuestra manera, sino ahora debe haber una transformación, debe haber un cambio. Eso es lo que trae precisamente el crecimiento y la madurez, ser como Cristo. ¿De qué manera? ¿Qué fue lo que en este pasaje, a través de esta enseñanza, qué es lo que podemos nosotros encontrar y que podemos aprender? Que Jesús fue 100% obediente al Padre, que Él en esa obediencia manifestó su humildad, y que además lo hizo por amor al Padre, pero que además también lo hizo por amor a la humanidad. Es decir, no solamente Él se enfrascó en su amor al Padre, sino que también se despojó
y lo que hizo fue por amor a otros. Para nosotros sería el amor a Dios, a Cristo, pero también a nuestro prójimo. Y así como Cristo se despojó de su bienestar, de su gloria, hermanos, la invitación a ser como Cristo es a despojarnos de lo que nosotros somos, de lo que nos estorba, de lo que no glorifica a Dios, y eso se llama orgullo, se llama egoísmo, estar centrados en nosotros mismos. No estoy diciendo en esta mañana, hermanos, que necesitamos entonces dejarlo todo, no, lo que ya estamos haciendo, pero también considerar lo que Dios a lo que nos está llamando. Esto incluye también cuando Cristo estuvo en la cruz, ¿qué es lo que hizo? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También trajo perdón. Y es lo que nosotros podemos ser hijos de Dios, pero si no sabemos o no hemos podido o no queremos perdonar, entonces no tenemos el sentir de Cristo. Él murió por nosotros, crucificando la carne. Por lo tanto, nosotros también, hermanos, sentir como Cristo es que nosotros crucifiquemos nuestra carne, que muramos a nosotros mismos, amando, perdonando, como ya lo dije. Y por último, hermanos, quiero poner este ejemplo. ¿Qué es esto? Ok. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Estamos terminando. Estuve pensando cómo nosotros, hermanos, siendo tan imperfectos, cómo podemos ser como Cristo. Nosotros podemos querer ser como Él y nos damos cuenta que no podemos. Podemos esforzarnos, podemos con un tiempo cansarnos y tirar la toalla y decir: no puedo. Bueno, lo que dice la palabra del Señor no es que sea así, hermanos, pero esto me trajo una idea: cómo podemos darnos cuenta que podemos hacerlo. Queremos hacerlo. Yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, sí podemos ser como Cristo, sí podemos ser como Él, y se los voy a demostrar con un ejemplo muy burdo. Imagínense que esta pastilla, este cuerpo, somos nosotros, pecadores, imperfectos, pero que nosotros hemos creído al anuncio del Evangelio. Aquí estamos nosotros. Dice la palabra, dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Aquí está la naturaleza contenida de Cristo, el líquido, el agua, ¿sí? Su esencia divina. Y dice la palabra que cuando nosotros hemos creído en Cristo, entonces nosotros nos unimos a Él. Observen esto, hermanos, que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? El agua está absorbiendo. El agua está, prácticamente nosotros estamos ahí dentro, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados, estamos tomando la forma de Cristo. Por nosotros no podemos. ¿Quién es el que lo está haciendo? Dios mismo, a través de la fe en Cristo Jesús. Aquí estamos nosotros en Cristo. Aquí vamos nosotros. Entonces, una vez que nosotros estamos siendo purificados, que nuestras vidas están siendo transformadas, cambiadas, ahí todavía estamos nosotros, hermanos. Ahí todavía vemos un poquito, ¿no?, de nuestra imperfección, de nuestro orgullo, de nuestra rebeldía, de nuestras tentaciones, de lo que nosotros somos tentados a hacer. Pero ahí está habiendo una transformación, de tal manera que va a llegar el momento en el que nosotros hemos tomado la forma de Cristo. Es decir, hermanos, nosotros llegaremos a la gloria de Dios completamente. ¿Lo creen? Amén. Si se los acabo de demostrar de una manera terrenal, física, hermanos, lo que dice la palabra es eso: que el Padre ha glorificado al Hijo, dice, y entonces con Él nos ha llevado a nosotros y nos llevará a la gloria. ¿Por qué? Porque ya vamos nosotros en Cristo. Él tomó un cuerpo terrenal,
pero cuando fue muerto y resucitado, dice que Él regresó. Él regresó a su gloria. Él tomó nuevamente su gloria. Y ahí vamos nosotros, hermanos. Bueno, de mi parte, hermanos, con la torpeza, con las limitaciones, es lo que puedo compartir. Y lo único que me resta es pedirles que juntos, finalizando, hermanos, oremos. Los invito a que oremos. Padre, primeramente gracias por el privilegio que nos has concedido al congregarnos, al estar aquí, Señor, con un propósito, Señor. Alabarte, sí, Señor, glorificarte también, Señor, pero por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo y por amor a la creación, Señor, nos has redimido, nos has salvado por ese sacrificio, por esa fe en Cristo Jesús que hemos puesto, Señor. Y Padre, delante de ti, Señor, no tenemos más que decirte gracias, Señor, gracias por ese sacrificio, gracias porque a través de la muerte de tu Hijo, Señor, nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido salvados, nuestros pecados han sido todos perdonados, Señor. Padre, pero nos damos cuenta, Señor, nos damos cuenta que seguimos siendo con una naturaleza humana, Señor, inclinados nuestros pensamientos. Padre, yo reconozco, Señor, mis debilidades, reconozco, Señor, que quizás externamente, Señor, pueda ser irreprensible, Señor, pero que tú conoces mi corazón y conoces nuestros corazones, Señor. Y ahí a donde el pecado se anida, Señor, los pensamientos, los sentimientos y a veces las acciones, Señor, nos llevan a ofender tu nombre, Señor, a ser incongruentes, Señor, a no glorificarte, a ser egoístas, orgullosos, arrogantes, Señor, a querer atesorar, a querer guardar, Señor, a no renunciar, Señor, a los privilegios, Señor. Padre, pero que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, trayéndonos convicción, Señor, a nuestra humanidad, Señor, porque ahora, Señor, nosotros, aunque en esta carne, Señor, ciertamente, Señor, imperfecta, sabemos que ahora, Señor, nosotros estamos en Cristo, Señor, y dice tu palabra, Señor, que nueva criatura somos, Señor, y que tú, Señor, nos has de llevar, Señor, de la gloria terrenal, Señor, a la gloria celestial, Señor, por nuestra fe en Cristo Jesús, Padre. Nosotros así lo reconocemos, así está escrito en tu palabra, Señor, por lo cual, Señor, nosotros ahora queremos honrar y glorificar tu nombre y pedirte, Señor, que nos lleve, Señor, hasta el final de nuestro camino, Padre. Con acción de gracias, Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos, Señor, y que selles tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que den fruto, Señor, para vida eterna, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.